Hola hermanos, el cisma entre católicos y protestantes es, según yo, la peor noticia que ocurrió al cristianismo. Aún peor que el cisma que ocurrió entre católicos y ortodoxos en el año 1054. Si quieres conocer las diferencias entre ambos, te invito a ver mi video sobre ese tema. El origen del cisma entre católicos y protestantes viene de la figura de Martín Lutero, que en el año 1517 inició la Reforma Protestante, clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, en reacción a la corrupción de algunos sacerdotes en la venta de indulgencias. Vamos a desvelar en este video las principales diferencias que existen entre las dos ramas mayoritarias del cristianismo. Pero antes de empezar, recuerda que si te gusta mi trabajo, dale a me gusta, comparte el video en tus redes sociales y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. La primera diferencia es la iglesia. Los protestantes, que su nombre significa que protestan, creen en una iglesia invisible. Cada uno puede fundar su iglesia. Es por este motivo que en el mundo protestante existen miles y miles de iglesias. Por los católicos, que su nombre significa universal, Jesús fundó una sola iglesia, como podemos leer en Mateo 18:16. Tú eres Pedro, y sobre esa piedra fundaré mi iglesia. Sí, la iglesia católica fue fundada por Jesucristo, y no, como dicen los protestantes, por el emperador Constantino. Él solo proclamó un edicto de tolerancia hacia los cristianos. Es el emperador Teodosio, que era nativo de Hispania, que declaró el cristianismo religión oficial del Imperio Romano en el año 380. Pero la palabra católica es mucho más antigua. La encontramos por primera vez en la carta a los Efesios de San Ignacio de Antioquía en el año 110. San Ignacio era discípulo de San Pedro y de San Juan. Y en su carta decía: donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. También en esta carta hablaba de la Eucaristía y de los obispos. Al contrario, los protestantes dicen que Jesucristo no fundó una religión, sino una relación. Pero la palabra religión viene del latín religare, que significa relacionar. Los católicos se reclaman de esta comunidad que fundó Jesucristo, a diferencia de los protestantes, que se reclaman de un libro, la Biblia. Eso nos lleva a la segunda diferencia, la Sagrada Biblia. Católicos y protestantes están de acuerdo para decir que en ella se encuentra el camino hacia la salvación. Para los protestantes, ella es suficiente. También hay solo por la fe. Es un tema que trataremos más adelante. Los católicos se reclaman de las Sagradas Escrituras y de la comunidad que la transmitió, y de sus ritos y de sus costumbres. Los protestantes dicen que cada uno puede interpretar la Biblia como le plazca, pero es peligroso, ya que sea por ignorancia o por pura maldad, uno puede hacer decir a la Biblia lo que Dios no quiso decir. Los católicos decimos que la interpretación definitiva pertenece a la comunidad que la escribió. Si encontramos estos libros en la Biblia, es porque la comunidad que fundó Jesucristo los han recompilado y transmitido a través de los siglos. La Biblia católica contiene 73 libros, mientras que la Biblia protestante solo contiene 66 libros. Ambos tienen el mismo evangelio, 27 libros. Pero donde hay desacuerdo es en el Antiguo Testamento. Los protestantes solo utilizan 39 libros, excluyendo 7 libros: Tobías, Judith, Baruch, 1 de Macabeos, 2 de Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico. Para ellos, estos libros son apócrifos. Estos libros son denominados libros deuterocanónicos y son muy importantes porque contienen doctrinas como, por ejemplo, rezar a los muertos y el purgatorio. Tenemos que entender que Jesús y los apóstoles utilizaron los 46 libros del Antiguo Testamento. Es el canon de Alejandría en el año 180 a.C. Luego los judíos utilizaron un nuevo canon, el de Palestina, en el año 90 después de Cristo. Si quieres conocer las diferencias entre cristianos y judíos, te invito a ver este video. De 46 libros pasemos a 39.
¿Pero por qué? Porque los judíos que no reconocían a Jesús como el Mesías quitaron estos 7 libros porque dijeron que no fueron inspirados por Dios. En realidad, estos libros hablan de Jesucristo y querían esconderlos, borrarlos para mantener su poder. Y es en el año 1826 que la Sociedad Bíblica Británica tomó la decisión de eliminar estos 7 libros, porque los judíos no les reconocen. Es fascinante cómo el protestantismo quiere alejarse de Jesucristo para acercarse al judaísmo. El canon bíblico católico se establece en el año 382 en el Concilio de Roma. La Biblia no puede ser el único pilar de la verdad, porque es la Iglesia que escribió la Biblia. Y leer la Biblia es algo que se aprende. Como está escrito en 1 de Timoteo 3:15, la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. La tercera diferencia es la autoridad del Papa y de la jerarquía dentro de la Iglesia. Los protestantes no creen que hay una jerarquía sagrada dentro de la Iglesia. Rechazan a la figura del Papa. Para ellos, todos los cristianos son curas o sacerdotes. Como dice el libro del Apocalipsis 5:10, seréis un reino de sacerdotes. Los católicos tenemos un Papa que está en la cumbre de la jerarquía de la Iglesia. Hay los diáconos, los curas, los obispos, los arzobispos y los cardenales. El primer papa fue San Pedro. Os recuerdo Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra fundarás mi iglesia. Y en Lucas 22:32, he pedido para ti para que tu fe no se apague. Los protestantes dicen que las promesas hechas a San Pedro se detienen a él. Pero después de San Pedro, el jefe de los apóstoles, siempre hubo un papa. Podéis consultar la lista de los papas desde San Pedro hasta el Papa Francisco, que descanse en paz. En Hechos 1:20 podemos leer que su cargo lo ocupe otro, después que Judas se ahorcó y su sitio quedó libre. La Biblia se nos dice claramente que se buscó un sustituto, lo que demuestra que los apóstoles tienen sucesores. Jesucristo creó una institución jerárquica destinado a tener sucesores. La iglesia que fundó Jesús tenía apóstoles, que a su cabeza tenía como líder a San Pedro, el primer papa. Los apóstoles tuvieron discípulos que a su vez tuvieron obispos. Vemos desde el principio que ciertos ritos solo fueron hechas por ciertas personas, los apóstoles. Y hoy en día solo los curas pueden presidir la Santa Misa, y no todos los cristianos, como lo afirman los protestantes. La cuarta diferencia son los sacramentos. Los protestantes solo reconocen el bautismo y la misa, mientras que los católicos reconocen 7 sacramentos: el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, la reconciliación, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. La quinta diferencia es la Eucaristía. Los protestantes niegan la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, pero es Jesús él mismo que instauró la Eucaristía, cuando dice en Juan 6:55, mi carne es de verdadera comida y mi sangre es de verdadera bebida. Pregunta a los protestantes, si solo fue una cena, ¿por qué los apóstoles estaban en shock y criticaron a Jesús? Si solo fue una cena, no estarían tan alterados al escuchar estas palabras. Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, cuando comemos la hostia, es el momento en el que nos unimos a Jesús. Es palabra de Dios. Cuando Jesús dice en Mateo 26:26, esto es mi cuerpo, esto es su cuerpo, y punto pelota. No hay lugar a debate, porque nos reunimos los domingos a misa. Es porque Jesús nos lo dijo en Lucas 22:19. Haréis esto en mi memoria. La base del culto cristiano es la Eucaristía. La puerta de entrada al culto cristiano es el sacrificio. Como podemos leer en Romanos 12:1, nos exhorta a presentar nuestro cuerpo en sacrificio. El sacrificio es el foco central del cristianismo. Como está escrito en Colosenses 1:24, me alegro de mis sufrimientos
por vosotros. La sexta diferencia es el trato que demos a la Santísima Madre de Dios. Los protestantes dicen que la Virgen María es una pecadora, pero la Sagrada Biblia nunca jamás habla así de la Virgen, sino todo lo contrario, como podemos leer en Lucas 1:42. Lo que leemos son palabras de bendición. Rechazan la devoción a María, reprochando a los católicos de tratarla como una diosa. Veneramos a la Virgen María porque es la intermediaria que Dios ha escogido para dar a Cristo a la humanidad. Utilizamos a la Madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras oraciones como intermediaria para alcanzar a Jesucristo. La séptima diferencia es el culto a los santos. Los protestantes rechazan las oraciones a los santos. Dicen que solo a Dios se puede rezar. No entienden que los católicos hacen una diferencia entre adorar y considerar a Cristo como el único mediador de la salvación. Los santos, la Virgen María, a ellos les podemos sumar a los ángeles, son los mediadores del gran mediador que es Jesucristo. Pedimos favores para nosotros a los que conocieron a Jesús, como la Virgen y los apóstoles, o a los que después de su muerte no necesitaron ser purificados y entraron directamente al cielo. Y ellos ruegan por nosotros a Cristo para que lleve a cabo milagros. Como podemos leer en 1 de Timoteo 2:1, los cristianos rezan todos juntos. La octava diferencia es el culto a las imágenes. Los protestantes acusan a los católicos de ser idólatras, porque tienen imágenes de santos, estatua de vírgenes y crucifijos. Y se apoyan en el versículo del Éxodo 20:4. No te harás imágenes ni te postrará ante ellas. Bien, lo que nos dice la Biblia es que está prohibido adorarlas, o sea, tratarlas como si fueran dioses. Como podemos leer en la frase anterior, no tendrás dioses ante mí, porque Dios sí que utiliza imágenes. En Éxodo 25:18 ordena hacer 2 querubines sobre el arca de la alianza. En el templo de Jerusalén, la casa de Dios, había leones, bueyes y querubines, como podemos leer en 1 Reyes 7:29. Incluso Dios pasa por la imagen de una serpiente para salvar. Es la serpiente de bronce que podemos leer en Números 21:7. Y Jesús dijo que la serpiente de bronce era él en Juan 3:14. Otra imagen es el anciano de días, que aparece en Daniel 7:9, que representa la eternidad. Los católicos no somos idolatras, solo utilizamos las imágenes que Dios ha escogido para representarse, como Jesús. Este ataque por parte de los protestantes hacia los católicos es hipócrita. Son los primeros en utilizar la imagen de Jesús en sus pelis y series. También si sigamos su reflexión, todas las fotos que tenemos de familiares o amigos es idolatría. Las imágenes ayudan a focalizar la atención en la oración, en vez de pensar en otras cosas. No creemos que la divinidad esté dentro de esta imagen, ni tampoco que esté hecha para que la divinidad baje a la tierra. Es solo un medio. Los católicos rezamos por el medio de las imágenes. Y por el tema de la prosternación, os quiero recordar que Abraham se prosternó, como leemos en Génesis 23:12. También Moisés se prosternó en Éxodo 18:7, que Lot lo hizo en Génesis 19:1, al igual que el profeta Natán en 1 Reyes 1:22. La novena diferencia es la existencia del purgatorio y el rezo a los difuntos. Los protestantes rechazan tanto como el purgatorio como el rezo a los difuntos. Consideran que si uno cree en Dios, muere, irá al cielo. Pero no es lo que nos dice la Biblia. En Éxodo 34:7 podemos leer que no dejaré ninguna culpa sin castigo. O en Apocalipsis 21:27 vemos
que al cielo no entrará nada manchado. Por lo tanto, si una persona muere cometiendo un pecado y no ha podido ser castigado, ¿cómo puede entrar en el cielo sin mancha? Pues por los católicos, Dios concede a estas personas acceder al cielo pasando por el fuego de la purificación. Es lo que llamemos el purgatorio. Al igual que el purgatorio, el hecho de rezar a los muertos es bíblico. Lo podemos ver en 2 Macabeos 12:46. Pero hemos visto anteriormente que los protestantes rechazan este libro. En el Evangelio vemos a San Pablo rezar por Enesíforo en 2 Timoteo 1:18. Vemos que los primeros cristianos hacían ritos por los muertos como el bautismo, como podemos leer en 1 Corintios 15:29. El obispo Abercio murió al final del siglo I y se puede leer en su tumba rezar por Abercio. Otro ejemplo es la de Tertuliano, padre de la Iglesia, y escribió sobre la Santísima Trinidad. Si te cuesta entender qué es la Santísima Trinidad, te invito a ver mi video en el que intento desvelar su misterio. Escribió en el siglo II: ofrecemos sacrificios por los muertos el día de sus cumpleaños. El purgatorio, al igual que rezar por los muertos, es bíblico y es apoyado por la tradición de los primeros cristianos. La 10ª diferencia es la confesión. Los protestantes nos dicen que los pecados no se perdonan por confesarse por un cura, sino únicamente pidiéndole perdón directamente a Dios. Pero la Biblia y Jesús les contradicen. En Juan 20:22 podemos leer claramente que a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Significa que en la iglesia que fundó Jesús hay sacerdotes que en el nombre de Jesús hacen perdonar los pecados a los hombres. Y debe haber un rito para hacerlo. En Mateo 9:1-8 podemos ver que Dios da a los hombres tal potestad. Me pregunto por qué los protestantes ponen de lado lo que dice Jesucristo. La 11ª diferencia es sobre la salvación. Los protestantes dicen que solo la fe es necesaria para ser salvados. Estudiando la Biblia vemos que no es cierto del todo. Es verdad que Dios nos da la salvación a todos por la gracia, pero no se puede negar la caridad de las buenas obras. Como está escrito en Santiago 2:24, debemos esforzarnos con buenas obras para alcanzar la salvación. Si tenemos fe, pero no la traducimos en buenas obras, nuestra fe es inútil. Las buenas obras es amar a Dios y a su prójimo. La 12ª diferencia es la predestinación. Los protestantes creen que Dios ha elegido a personas para ser salvadas. Es el concepto del pueblo elegido. Para ellos, los pobres están condenados a la condenación y los prósperos a la salvación. Este concepto protestante es desigual y lo sacan del Antiguo Testamento. Los protestantes se alejan del Evangelio y del mensaje de igualdad de Jesucristo, para acercarse más al Antiguo Testamento y su concepto de pueblo elegido desigual. La 13ª diferencia es la cruz. En la cruz protestante no hay la imagen de Cristo, porque representa la resurrección de Jesús, destacando la victoria sobre la muerte y el pecado, en lugar de sus sufrimientos. Por lo contrario, en la cruz católica se ve a Jesús crucificado, lo que nos recuerda su sufrimiento, su pasión por nuestros pecados y su sacrificio por amor. Para concluir, creo haber demostrado humildemente, apoyándome en las Sagradas Escrituras y la tradición, que nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia, como está escrito en 1 de Corintios 12:27. Sois el cuerpo de Cristo. Es la imagen bíblica para hablar de la iglesia. Y después dice, y cada uno es un miembro. Es la unidad que nosotros cristianos debemos tener. La última oración de Cristo es la unidad de los cristianos. En Juan 17:20-23, para que todos sean uno como tú y yo, Padre, en mí. Solo hay un Dios, solo hay una religión, solo hay una iglesia. Debemos parar de dividir a la cristianidad por intereses económicos y políticos. Los cristianos somos la primera comunidad perseguida en el mundo y somos divididos.
no tiene ningún sentido. A todos que tienen la voluntad de conocer a Cristo, confiar en la palabra de Dios y en su iglesia. Recordar que la poca Biblia aleja del catolicismo, mientras que la mucha Biblia os devuelve al catolicismo. Ave María.